Volvemos con Naciones Conectadas y en este momento vamos a ponernos a charlar con alguien muy importante para la historia de Bahía Blanca y para toda la comunidad que tiene que ver con los migrantes, sobre todo los migrantes italianos, porque de eso sabe muchísimo. Ana Miravalle con nosotros. Hola Ana, ella es directora del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué hermoso, Ana, tenerte en el programa porque tenemos un montón de cosas para preguntarte sobre, primero, el museo, cómo está hace poquito que empezó de vuelta a surgir, hace unos meses en realidad. Claro, bueno, desde el mes de febrero Sí. Yo estoy a cargo de la dirección del museo y entonces, bueno, propusimos el montaje de 2 nuevas muestras en las salas del museo. Una que tiene que ver con la historia del propio museo, que se llama El Museo del Museo. Hermoso. Y la otra es como un planteo referido a algunos temas problemáticos, algunas cuestiones que tienen que ver con la historia y con el presente de la ciudad. Esta muestra se llama Atando Cabos. No está planteada en términos cronológicos, sino que toma distintos aspectos, como por ejemplo, de quién es la tierra, quiénes somos los que somos, que justamente tiene que ver con esta cuestión de, bueno, quiénes son los que Sí. hemos y han ido llegando a nuestra ciudad desde los más variados puntos del país, de la región y del mundo. Cómo se articula el poder político en la ciudad, cómo se conecta la ciudad con el resto del país y del mundo, cómo se constituyó el poder económico en la ciudad y cómo se constituye las organizaciones de trabajo, ¿no? Y los espacios de sociabilidad, esos son las 7. Bien. Así que bueno, en eso estamos trabajando a full porque bueno, si todo va bien, nuestra idea sería, si bien el museo está abierto, por ahora por la mañana hasta las 13, y hemos abierto para algunas ocasiones, así con algunos encuentros, cuando hemos pasado algunas películas o hemos organizado algunas charlas, la idea nuestra era inaugurar de alguna forma estas muestras el día 26 de octubre. Vamos a ver si llegamos. ¿Por qué decís vamos a ver si llegamos? Bueno, porque por el tema es un trabajo muy intenso en todo sentido, porque es bueno desde lo conceptual, ir refinando bien los conceptos, los textos, y después, bueno, el montaje material, claro, ¿no? El montaje es muy... planteando la combinación de imágenes con los objetos, cómo se van articulando en la sala. A veces uno piensa una cosa, la presenta, después, bueno, la deja unos días ahí y decimos, no, esto acá no funciona, conviene ponerlo en otro lugar. ¿La curaduría la vas a hacer vos, Trabajamos en conjunto. En el museo hay dos compañeros especialmente, digamos, especializados en esta. Yo, digamos, lo mío tiene más que ver sobre todo con los conceptos, ¿no? Claro, Cómo se manejan y bueno, y en el equipo del museo vamos... ¿Cómo es trabajar en conjunto y rescatar parte de la historia, no? Porque me imagino que les debe llegar de todos lados un montón de cosas. He visto documentos, cartas, un montón de cosas importantes y después curarlos y tratar de cuidar toda esa parte de historia emblemática. ¿Cómo es ese trabajo en un museo como es el Museo Histórico, no? Claro. Es verdad que al museo a lo largo de los años han ido llegando y el museo mismo se ha constituido en base a distintos conceptos de qué es lo que corresponde o qué es lo que debería estar en un museo. Que eso es justamente de lo que trata la muestra El Museo del Museo. En distintos momentos, qué cosas se consideraban dignas, merecedoras de estar en un museo y qué cosas no. Es una gran pregunta esa. Entonces, claro, en algún momento, bueno, no sé, era todo un conjunto de artefactos o de piedras o de objetos con origen arqueológico. En otro momento fueron objetos vinculados fundamentalmente al pasado militar. Entonces hubo un predominio casi exclusivo de armas, cañones. Claro. Muy de la fortaleza protectora. Sí, pero eso asignado por la idea respecto de la historia militar de los no tan lejanos años, de la fortaleza. En otro momento una idea de que el museo, bueno, es un museo de la, entre comillas, comunidad, pues un concepto bastante polémico, bastante complejo. Entonces, bueno, en algún momento empiezan a entrar objetos de la vida cotidiana. Entonces, hubo un momento en que el museo se llenó de televisores, máquinas de escribir, afeitadoras,
tenemos toneladas de esas cosas. Ah, bueno. Así que no las consideramos. Claro. Bueno, nosotros ahora, al plantearnos, ¿no? Cómo armar una muestra, en realidad el punto central tiene que ver con qué historia es qué aspectos, o sea, qué historia. La historia es absolutamente compleja. El planteo es qué historia es la que queremos contar. Claro, ¿a qué objetivo van? A ver, qué historia queremos contar nosotros es algo que es como un primer punto. Después, qué historia se construye, porque nosotros, uno lo que plantea en una muestra de museo es una serie de estímulos, de planteos problemáticos, de preguntas. De hecho, fíjate que están planteadas de quién es la Tierra, quiénes somos los que somos. O sea, son cosas que nosotros podemos tener algunas ideas, pero en realidad lo interesante, y por eso estamos trabajando en un museo, y en este caso no estamos escribiendo un libro. Claro, ¿por qué? Porque preguntas. La respuesta es algo que se construye todo el tiempo en conjunto, entre nosotros que hacemos una propuesta y el público, los públicos. La palabra público no es una palabra que admita el plural desde el punto de vista gramatical, pero para nosotros sí, porque de alguna manera el público es tan variado, porque tenés desde chicos que vienen de las escuelas, escuelas de distintos sectores. Cuando uno dice público en general, bueno, puede venir gente cada uno con sus planteos, sus cuestionamientos, un propio conocimiento ya previo de la historia y unos propios preconceptos. Y entonces, bueno, la respuesta que generan esos estímulos que nosotros proponemos, bueno, nos vamos retroalimentando todo el tiempo y eso es lo interesante de trabajar en un museo, ¿no? Que a veces hay gente que piensa que el museo es un lugar de cosas viejas. Claro, y es nosotros un concepto antiguo, tiempo, quizás, ¿no? Totalmente. Aunque mucha gente lo tiene en la cabeza, pero uno trabaja todo el tiempo en función de exactamente lo contrario. El museo es un lugar absolutamente vivo, porque todo el tiempo esos estímulos van generando respuestas nuevas, van generando planteos nuevos. Nosotros mismos, si bien uno la muestra, la formula y la muestra y la plantea, pero atrás hay un trabajo previo muy fino. Hay un trabajo previo muy fino y además las cuestiones que se van planteando van cambiando con el tiempo. No es lo mismo un planteo de museo de hace 25 años que ahora, ¿no? O sea, siempre... y como dijiste, los objetos, claro, y además los objetos, como dijiste antes, los objetos no eran los mismos que ahora, o sea, van renovándose. Lo que pasa es que los objetos llegan o se van, claro. no se van y llegan solos. Claro, tal cual. Se seleccionan o se entronizan, digamos, en la posición, en la vitrina o en la sala de muestra, siempre en función del concepto que tenemos de la historia y del presente. Tal cual. Ana, una de las premisas principales, supongo, del Museo Histórico, por lo que nos estás contando, es plantear el tema de la vereda de enfrente, plantear el tema de los que estaban acá y los que vinieron. Sobre eso charlamos con César Puliáfito, que contó que cuando vino Estomba y en las primeras llegadas, ¿no? La gente que estaba antes, ¿no? Estomba fue el último que llegó, pero había personas que habían venido en avanzada, con vaquianos y todo eso, y habían venido italianos también, que ofrecieron cosas nuevas como la cebada, ganado, perdón, ganado, etcétera. El museo tiene una mirada hacia los pueblos y las distintas personas que estaban acá a cargo de las de diferentes poblaciones, o no sé cómo decirte, lo que estaba en Salinas, las poblaciones indígenas, las poblaciones aborígenes. Claro. Por supuesto, o sea, nosotros el planteo es absolutamente abarcativo de toda la gente, de toda la población y de la historia de la ciudad. Tomamos como un punto arbitrario que es el 1828, que es el momento en que se funda. Exacto. Es una elección arbitraria porque el nuestro no es un museo arqueológico. Claro. Si bien, por supuesto, desde ya uno tiene en cuenta ese pasado, el pasado tanto de los pueblos aborígenes, que son los pueblos que no estaban asentados específicamente en este lugar, sino que, o sea, quiero decir, son tanto el pasado de los pueblos aborígenes, que puede remontarse a miles de años, como de los pueblos y gente que ha llegado de otras regiones, ya digo, de la provincia de Buenos Aires, de otras regiones de América Latina, de Europa. Claro. No, lo traía a colación que vos contabas, por ejemplo, que la mirada de el museo, desde una mirada militar, cuando se formó todo lo que es
la Fortaleza Protectora Argentina y cómo se relacionaban con los pobladores que estaban acá. En el museo va a haber un lugar donde se pueda ver eso. En cada una de esas islas o esos Perfecto. núcleos problemáticos de los que hablé recién, Sí. está en todos, porque en cada uno de ellos se recorren los 200 años de la historia. Entonces, Qué bueno. cuando hablas de la tierra, necesariamente se plantea, entonces, ¿cuál fue el sentido de la construcción de esta fortaleza? ¿Cuál era el sentido de ese concepto de avanzada Exacto. militar? ¿Cuál era el sentido y el rol político de los que tuvieron las comunidades indígenas, las sociedades indígenas y los malones, por ejemplo, la actividad, esa constante negociación entre violencia y negociación, ¿no? En pensar que, quiero decir, esto con respecto a la tierra, con respecto a quiénes somos los que somos. Bueno, con Estomba llegaron todos, llegaron desde los grupos indígenas que formaban parte de la expedición de Estomba, que venían de otras regiones de la provincia de Buenos Aires, algunos grupos que se fueron sumando en esa expedición fundadora, y después del momento que se instala la fortaleza, la relación es constante con distintos grupos, porque pensar las poblaciones aborígenas como si fueran una cosa única, bueno, eso uno lo puede hacer si lo mira la historia desde un punto de vista muy alejado. Sí. Pero al acercarse uno encuentra que había distintos grupos que tenían relaciones diferentes entre ellos, que entablaron distintas relaciones de tipo comercial, política, y bueno, en algunos casos varios de estos grupos directamente tenían asentamiento dentro de la ciudad, en el Claro, interior de la sí, ciudad, ¿no? Entonces, fíjate, de la tierra, ¿quiénes somos los que somos? La cuestión política, como institución política, primero la fortalece, luego cuando se constituye, como ya incluso en la época de las comisiones municipales, entablan relaciones que pueden ser a veces más hostiles, otras veces más de acuerdos y negociaciones, Claro, sí. con la Confederación Indígena. Un caso, por ejemplo, es el de las Salinas Grandes de Calfucurá. Claro. Fíjate, ya vamos recorriendo 3. Sí. Si nos planteamos el tema de la conexión del territorio de Bahía Blanca con el resto del territorio, bueno, ahí uno toma en cuenta la función que cumplían estas rastrilladas indígenas, en todo sentido. O sea, a medida que uno va recorriendo la mano de obra, cuando uno piensa en la cuestión del trabajo, a veces hay como unos preconceptos que con las poblaciones aborígenes que tiene que ver con pensar que eran como una especie de seres así, cerrados en sí mismos, y que al día de hoy, y que a lo largo de la historia estaban siempre con la pluma. Claro. Y Que no es además así. en lo primitivo, No, sí. en realidad, un concepto fundamental, cuando uno estudia no solamente historia de Bahía Blanca, historia argentina, sino historia de América Latina, el concepto fundamental es el concepto del mestizaje. Desde el momento en que se produce el descubrimiento de América y avanza la colonización española y bueno, también portuguesa, ¿no? Pero yo hablo de lo que conozco. Básicamente sí. Y en nuestro territorio incluso, es una colonización pues, de parte de los españoles a cargo de hombres solos. Entonces, ya desde el momento que desembarcan estos, que eso es una diferencia con la colonización en Estados Unidos, por ejemplo, o en Australia, inmediatamente empieza el mestizaje. Claro. Entonces, pensar en que esas comunidades aborígenes eran, entre comillas, así como un grupo de indígenas que venían todos con es una cosa, claro. es un grave, a eso me concepto. refiero, sí. Entonces, quiero decir con esto, que cuando uno piensa cómo se constituyen la mano de obra trabajadora en nuestras ciudades, no solo de fines del siglo XIX, cuando es masiva, sino ya desde antes, esa población en Bahía Blanca, desde 1828, la verdad que mucho trabajo no había, eran la mayor parte soldados, entre comillas, pero Claro. la mayor parte de ellos, muchos de ellos ya eran mestizos. Claro. Esos italianos que llegaron a partir de la década del 40, los que llegaron en la década del 50, trabajan todo el tiempo. Los peones que tienen, la mayor parte no son indios con una pluma, son muchos de ellos probablemente sí, indígenas, pero muchos también mestizos. Claro. Y esa mezcla se va produciendo constantemente. Cuando llega el ferrocarril, se instala, se construye el puerto, se construye toda la enorme infraestructura ferroportuaria en nuestra ciudad, la mano de obra, es verdad que vinieron muchísimos extranjeros, pero es verdad también, y eso yo lo estudié en Ferro White, cuando veíamos los registros de personal, sobre todo de fines del siglo XIX, la mayor parte de esa gente venía de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, de otros lugares de la Argentina.
en ningún lugar, o sea, te viene qué sé yo, de San Claro, Juan, sí. de Salta, de Entre Ríos. En No fin. solo eran extranjeros, sí. Y no solo eran extranjeros, sino argentinos. Y esos argentinos, la mayor parte, al ser clase trabajadora, seguramente eran mestizos, descendientes de poblaciones indígenas y de españoles. Yo creo que traía el tema de todo lo que va a ser la futura muestra, o las futuras muestras, porque son dos, porque me parece muy valorable que un museo histórico, un archivo histórico de una ciudad pueda mostrar eso y no muestre solamente lo que fue el gran conquistador con todas las armas, como era antes, como contaste, Ana, que era antes, o la cosa de como idealizar a las tolderías como seres raros que están ahí con el fuego. Claro. A eso me refería. Esto que comenté recién tiene más que ver con la muestra Atando Cabos. Sí. En la otra muestra, que se llama El Museo del Museo, hay una parte donde uno cuestiona o plantea, ¿no?, qué se pasó de la epopeya de la conquista, Exacto. del encomio de los hombres ilustres, bueno, a los anónimos paraísos de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno entra, ya estoy spoileando, pero bueno, No, así les dan ganas también. claro. Cuando A uno mí me entra, parece maravilloso. y se van a encontrar, ustedes tal vez no, pero las personas de una cierta edad como yo, que cuando éramos chiquitos íbamos Tenemos casi la misma edad. al subsuelo del Teatro Municipal. Claro. Nos vamos a encontrar, y hay una parte que está el indio, y hay un montón de cosas, bueno, con un texto que historiza, dice, bueno, esto corresponde a este momento, a un momento, 1950, en el cual la idea respecto de qué era un museo era esta y esta. Sí. Una idea en la cual había un concepto que tenía que ver, fíjate, Crespi Valls, que fue el primer director del museo, en el discurso de inauguración, él habla de la epopeya. Total. En estos términos, pero a la vez habla de cómo la tierra es regada por la sangre criolla e indígena. Y habla de la Pachamama que fructifica. Es sumamente interesante. Entonces, cuando uno entra, está bueno porque tampoco es una crítica maniquea, así que decimos esto. No sirve. Hay como claro. Y sirve para plantearse también, y a la vez, por qué en los años 50, 60, ese discurso fue, o era el que era posible. Claro, sí. En los años 50, claro. 60, nosotros ahora, por eso lo ponemos con ese margen y esa distancia, de la misma manera que uno plantea, ¿por qué en los años 60, 70 los que marcaban la agenda del museo histórico eran la Marina, el Ejército? ¿Cómo lo hacían? Donando al museo, material. Objetos, el cañón también lo habremos visto ahí en el teatro. Sí. Bueno, y armas y todo, bueno, porque estaba ese concepto de que un museo de historia es historia militar. Que de hecho, cuando era chica, cuando estudiabas historia, básicamente te hacían estudiar una serie de batallas. Sí. Al correrse de ese lugar, entonces, es posible, y cambiar los anteojos con lo que uno mira, empieza a encontrar entonces esa misma población indígena, esos mismos militares, esos mismos soldados. Bueno, la sociedad era muchísimo más compleja y uno empieza a ver y a sentir, si uno revuelve un poco el archivo y lee textos de distintas épocas, bueno, que detrás, junto, presente con ellos estaban, bueno, quiénes estaban trabajando, las mujeres, qué problemas económicos tenían, qué problemas de vida cotidiana se planteaban, qué problemas políticos. Una cosa, la vida cotidiana no la podría pensar como lo superficial. A la vez, qué problemas políticos estructurales eran los que se planteaban acá en la ciudad en relación con la política nacional, que a veces eso también se pierde de vista cuando... Claro, cuando uno enfoca tan chiquito, pero el contexto histórico es lo importante en el museo. Hablando de contexto histórico y yo básicamente estoy encantada con el tema de los museos. Fui voluntaria de los dos museos, así que tengo un cariño especial y me encanta que haya 7 museos increíbles y que la gente realmente esté esperando, no sé, quizás vos no, Flor, me dice, pero yo estoy esperando la noche de los museos para Es que la noche de los museos es algo muy lindo, muy emblemático, donde mucha gente sale a ver y a conocer y que capaz, por ejemplo, Ferro White es un lugar muy lindo, como es también hermoso, el museo de archivo también.
y que capaz uno se queda con, bueno, un museo que muchas veces lo he escuchado como un museo, no, un lugar aburrido donde seguro hay muestras de arte, cosas viejas, y no, en realidad no, tiene mucha historia que capaz no conoces y está bueno ver, sobre todo en nuestra ciudad, de qué es lo que pasó, de qué cosas hay, y está bueno esto que iba a algo que vos decías sobre el tema de los indígenas, los inmigrantes, que a veces en el colegio esta cosa tan específica no nos muestran como el indio con la pluma y ahí nomás. Sí. Y está bueno que capaz se trabaje y se piense la historia de una manera con los museos, ¿no? Que ustedes tienen visitas de colegios, de universitarios. Está bueno que muestren esa parte, ese lado, que los chicos conozcan esa otra parte que capaz solo se cuenta en los libros, que capaz ya pasó mucho de eso. Te muestran como ese indígena de solo la pluma nada más y listo. Pero hay otro tipo, o sea, hay mestizos, había gente extranjera, y esa parte capaz no te la cuentan, la evitan. La evitan o bueno, por una cuestión a veces práctica, porque uno también Tal ha cual, sido docente sí. y a veces cuando tenés que ir rápido con el programa, Sí. simplificás y es comprensible que eso Es suceda. verdad. A veces, claro, se terminan quedando fijados como ciertos clichés, Tal que cual. son como cómodos, como conceptos que sirven y bueno, que podrían servir, pero bueno, que en cuanto uno los quiere correr un poquito, es importante tal vez, bueno, complejizarlos un poco, Sí, ¿no? tal cual. Matizarlos, ¿no? Que los chicos sepan dónde están. Sepan o que por lo menos hay algo que es más profundo, más allá del... Por ahí no se van a acordar de los datos, pero sí que Pero es más- incorporen sí. el concepto de que las cosas nunca son tan rígidas, sino que hay una complejidad detrás, que hay un matiz, que puede ser... Creo que eso es uno de los deberes o de las misiones Sí. más hermosas que tenemos los docentes, ¿no? De, Es cierto. Bueno, de generar eso, más allá de los contenidos, que si se acuerdan y si no se acuerdan las fechas o... Es cierto eso. No, y los buenos docentes te dejan eso. Por lo menos te dejan picando para que vos vayas Igual. y busques Es un otras cosas. ejercicio hermoso. El museo está emplazado en un lugar muy particular que nos tiene, a nosotros nos interpela porque Naciones Conectadas habla de personas migrantes y de personas, en ese caso, inmigrantes, y está en el hotel, en lo que fue el Hotel de Inmigrantes de Bahía Blanca, que vos vas a saber muchísimo mejor que yo que funcionó desde 1911. En realidad, claro, funcionó solo, como hotel de inmigrantes. Claro, re poquito. Funcionó solo 2 años, Claro. entre 1911 y 1912. Ahí está. Porque ahí es donde interviene la cuestión política nacional. Sí. Desde siempre la política inmigratoria a nivel nacional estuvo centralizada en Buenos Aires y la llegada de todos los navíos, todos los buques que traían inmigrantes, tanto de Europa como de Brasil, llegaban todos a Buenos Aires. Claro, el hubo puerto de Buenos Aires. un momento, en 1890 y algo, en el cual se planteó la necesidad de descentralizar la llegada de estos inmigrantes hacia otros puntos de la Argentina para favorecer la radicación de los eventuales inmigrantes en otros puntos de la Argentina. Claro. Entonces, en 1890, 91, 92, se determina la construcción de 10 hoteles de inmigrantes. Unos son de primera categoría, que es como el que está en Buenos Aires, lo pueden ver en Retiro, que tenía una capacidad para una enorme cantidad de inmigrantes, y se ordena la construcción de otros 5 de segunda categoría que podían albergar la mitad. Claro. Esa construcción se inicia y se concluye acá en Bahía Blanca, en un momento en el que en esa zona donde está ahora el Hotel de Inmigrantes, en Saavedra 900, no había nada. Es una construcción majestuosa. En los artículos de diario de 1891 dicen es un palacio. Claro. Es un palacio, pero en ese momento... Que no había nada. Sí. Lo terminan de construir y antes de que lo terminen por completo de construir, un temporal como el que tuvimos nosotros en el mes de diciembre lo destruye por la mitad, vuela todos los techos, las cenefas, tienen que reconstruirlo. Viene esa espeña, bueno, de ir, asignan los fondos, lo reconstruyen y antes de que lo terminen, ese edificio es solicitado y pasa entregado directamente al ejército. Que en esa época no era exactamente el ejército, como lo entendemos nosotros ahora, a los militares, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasó?
lo utilizó en distintos momentos como una sede y como alojamiento de soldados cuando había algún problema. Por ejemplo, cuando había huelgas acá y era necesario, no sé, Sí, que viniera gente. Los operarios, los obreros hacían revuelta, había huelga, barricadas y protestas. Hacían venir soldados, lo que en los diarios uno encuentra, esas tropas de marinería, se alojaban ahí en ese lugar. Cambió totalmente en 1911 el uso. En 1900, eso era esporádico, pero bueno, estaba en manos del Ministerio de Guerra. En 1911, como bueno, se estaba en ese momento había una llegada, una cantidad de inmigrantes muy fuerte, el Ministerio de Agricultura reclama nuevamente el edificio, y esos 2 años, entonces ahí sí se preparan los artículos donde las crónicas te cuenta cómo prepararon todo el edificio, cómo prepararon las camas, la cocina, todas las comodidades. Entre esos 2 años llegaron 9 naves a la ciudad, al puerto. Llegaron 9 naves al puerto de Ingeniero White, porque así como el Hotel de Inmigrantes funcionó solo 2 años como receptor de inmigrantes, al puerto de Ingeniero White, naves que llegaban directamente desde Europa llegaron solo en esos 2 momentos. Después hubo algún otro caso absolutamente excepcional, pero excepcionalísimo, Pero esos 2 años. Durante esos 2 años eran la mayor parte de ellos españoles. Al cabo de un tiempo, y eso se puede leer en el libro de Coleman, Mi vida como ferroviario inglés en Bahía Blanca, al cabo de un tiempo, ¿qué observación hicieron? La mayor parte, casi en su totalidad, de estos inmigrantes que se habían alojado en el hotel acá en Bahía Blanca, al cabo de unos pocos meses se han venido casi todos o a Buenos Aires o a otros lugares de la provincia de Buenos Aires, a buscar a sus parientes, a buscar otro lugar o trabajo en otros lugares. Sí. Esa pudo haber sido una razón, tal vez haya habido otras. Cuestión que para 1913 ya el Hotel de Inmigrantes, entre comillas, porque ya dejó de ser Hotel de Inmigrantes, dejó de cumplir esa función y pasó unos años después, se lo usó en los años 20 como depósito. Tenemos unas fotos ahí, tenemos artículos también donde se cuenta que lo usaban como depósito de bolsas de arpillera. Claro. Y ya después pasó a manos del ejército y se convirtió en una sede de intendencia con los distintos nombres que tuvieron estas dependencias militares, que yo no las recuerdo de memoria, hasta el año 1993, en el que, bueno, directamente todas las funciones que se desempeñaban en ese edificio pasaron a cumplirse en otro lugar. El edificio quedó unos años vacío, sin uso, y luego a través de unas gestiones que se hicieron entre la municipalidad y el ejército, el edificio pasó en pleno derecho a manos de la municipalidad de Bahía. Mira, o sea, bueno. Es un nombre equívoco en varios sentidos. Es equívoco porque es verdad que fue Hotel de Inmigrantes, porque fue construido con esa función y porque cumplió durante 2 años esa misión. Y es equívoco también porque, claro, como Bahía tiene un puerto, no se pueden dar una idea de la cantidad de gente que viene al museo y dicen, ay, quiero saber de mis parientes que llegaron al puerto de Ingeniero White. Claro, como archivo histórico, claro. Lo leen de esa manera. Al puerto de Ingeniero White, y que se alojaron en este hotel. Claro. Al puerto de Ingeniero White llegaban, hasta la época que llegó el ferrocarril, hasta 1884, llegaban extranjeros, pero que habían desembarcado, llegaban por barco, pero que habían desembarcado antes en Buenos Aires, venían con un viaje de cabotaje. No era que llegaban acá. No, ese mito de los baúles y todo. Claro. No, se habían bajado en Buenos Aires. Y ahí entonces, vinieron para acá. Hasta 1884 venían en barco. Y poquitos. A partir de 1884, 1885, porque en 1884 recién empiezan a circular los primeros trenes. Los primeros trenes se hacen pelota, unos descarrilamientos. Así que bueno, hasta que más o menos empezó a funcionar la cosa, en 1885, ahí sí empiezan a llegar. Pero todos los que van llegando ya estaban ya habían llegado a Buenos Aires. Probablemente habían trabajado en Buenos Aires, en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. No es que dicen, llego y voy a Bahía Blanca. Llegaban a Bahía Blanca generalmente después de haber cumplido, de haber probado y no haber encontrado trabajo en otros lugares. Y recién después llegaban a Bahía Blanca. Claro. Porque acá como en ese momento, a partir de 1885, sobre todo en 1890, cuando se instala el ferrocarril Bahía Blanca al noroeste,
el ferrocarril Bahía Blanca al noreste tiene presente, construye todo ese enorme complejo que está entre Sixto Laspiur y Malvinas, entre Juan Molina hasta 25 de mayo y más allá, y todo el puerto, todos los muelles. Bueno, ahí hay una gran demanda de mano de obra. Bueno, entonces llega gente de todos lados, pero no llegan por mar, llegan todos en tren. Claro. Bueno, entonces en ese sentido se equivoca el nombre también. Claro, es es conocido, por el breve paso de esa breve forma de hotel, pero que no fue, porque bueno, dejó de ser. Pero yo tenía esa cosa de, bueno, nada, hubo en Bahía Blanca unas ganas de recibir gente, de recibir inmigrantes ganas, y digamos todo la eso. verdad, las ganas no fueron bahienses, claro, era parte de la política, de una política nacional. Acá lo que pasaba acá en Bahía Blanca, no solo en Bahía Blanca, por el amor de Dios, sino hablamos de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, que es lo que por lo menos yo estudié con un poco más de atención. El resto lo leí más en general. No hubo por la política inmigratoria que se aplicó en nuestro país. Después hubo una primera ley en 1870, que era la ley Avellaneda, una ley que estipulaba que se iba a promover la inmigración de familias, se les iba a dar una fracción de tierra, semillas y herramientas de trabajo. En función y en merced a esa ley llegó a la Argentina una gran cantidad de inmigrantes, de familias inmigrantes, pero que 1870, o sea, acá todavía estaba acá la comandancia, estábamos en plena, no existía, Fortaleza protectora, digamos, pero ya no existía había la localidad, pero acá en el campo era totalmente, entre comillas, inseguro, no se cultivaba, habría algún cultivo, pero no se practicaba la agricultura extensiva, no había medios de transporte. A Bahía hasta 1882, hasta 1884 se llegaba en barco, no había manera, o en galera, que tardaba 10 días en llegar desde Buenos Aires. Exacto. O sea, los inmigrantes que llegan gracias a la ley Avellaneda se instalan sobre todo en la zona del litoral. Cuando digo litoral me refiero a las provincias de la Mesopotamia, el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe sobre todo, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, y llegan hasta Formosa. Bueno, y esa son historias interesantísimas. Bueno, porque a todo esto llegan hasta el Chaco. Ellos también, o sea, los inmigrantes, uno lee crónicas. ¿Cómo se llama la historiadora que de San José? Celia, no me voy a acordar el nombre, una señora que empezó a recabar todo sobre los suizos y... Claro, y bueno, y aparte por la ley Avellaneda en 1870 se alentaba sobre todo la inmigración de suizos, alemanes, nórdicos. Pero esa ley queda sin efecto pocos años después, y entonces para cuando la zona de la provincia de Buenos Aires entra en el foco, se ve la necesidad de que, bueno, hay que poblar, hay que cultivar la tierra, hay que generar movimiento, la provincia de Buenos Aires lo que genera es una ley que se llama Ley de Ventas, que entrega entonces las tierras a grandes latifundistas, grandes propietarios, a los cuales se les otorga la tierra con la condición de que ellos, de forma privada, promuevan la colonización a sus tierras. Entonces, se generan empresas privadas que promueven en un determinado momento la inmigración de familias, pero ya estamos hablando de después de 1885. Y que entonces permiten, hablo concretamente entonces en la zona de lo que era Curamalán, Torkins y toda esa zona, la radicación de varias colonias. Ahí sí son colonias agrícolas, pero que ya no son estatales. Y que son privadas, entre comillas. Bueno, cada uno de estos propietarios asigna la tierra, entonces en algunos casos los colonos compran, llegan a ser propietarios de su chacra, en otros casos son arrendatarios. El sistema que inmediatamente se impone es el del arrendamiento. Entonces eso es un sistema completamente distinto. Pero eso dura también unos pocos años, hasta 1890, pocos años más, este sistema de colonias. Ya después, lo que sucede en nuestra zona es la llegada masiva de hombres, la mayor parte de hombres que vienen a trabajar, muchos vienen, hacen varias temporadas. En algunos casos, por eso acá también se produce una llegada masiva de hombres solos, muchos más hombres que mujeres. Y entonces por eso inmediatamente se produce una gran cantidad de matrimonios mixtos. Volvemos otra vez al tema del mestizaje, que no es solo, el mestizaje es una palabra un poco
Sí, que por tiene ahí un sentido como peyorativo, sí. pero en un sentido etimológico es mezcla, Es verdad, mezcla, claro, mezcla. sí, sí. Entonces tenés matrimonios, niños que van naciendo al poquito tiempo ya, nada, ya no puedes hablar ni de este suizo o porque Claro. no, por suerte, y es opinión mía, por suerte en nuestro país, en nuestra zona al menos, no se produjeron, no se formaron colonias cerradas. Eso es cierto. Perdón, acá ustedes seguramente es una palabra que la escuchan con mucha frecuencia, pero que es una palabra que para mí es absolutamente incorrecta en el sentido de que va contra el espíritu de la Constitución Nacional y contra el espíritu de las políticas migratorias que tuvo nuestro país, que es la palabra colectividad. La palabra colectividad hace pensar en un grupo cerrado, donde se producen matrimonios endogámicos, donde la gente conserva la lengua de una manera celosa. Acá en nuestro país, apenas llegan los niños, van a la escuela, y por suerte hacia 1910 acá había una cantidad de escuelas que es sorprendente. Escuela pública, de manera privada, ¿no? Escuelas públicas, donde se enseñaba a todos los chicos a hablar en castellano, a usar el guardapolvo, a hablar todos el mismo idioma, con todas las críticas que se puede hacer al mito del crisol de razas, que podemos comentar después. Hay una cosa muy fuerte que tiene que ver con generar este sentimiento de igualdad y de hermandad y de sentir que somos ciudadanos y habitantes todo el mismo país y con la igualdad de derechos, no hay nadie más arriba, más abajo. Está perfecto. Pero bueno, eso es una... Para ir cerrando. Sí, porque perdón. No, Ana, interesantísimo. Yo bajé un montón de mitos, cosas que tenía allá y de repente voy a tener que llegar a casa y reorganizar mi cabeza. No, pero obviamente invitada porque la verdad que es hermoso todo lo que contás. Y estaría bueno que repitas dónde está el museo, los horarios, las actividades también que hacen, las visitas, para que la gente que haya escuchado y tiene ganas de seguir escuchando y viendo, estaría bueno que vaya, porque la verdad es un lugar muy lindo y sobre todo con toda la historia que tiene. Bueno, el museo está la entrada principal es en Saavedra 951, se puede entrar también por Saavedra 965. En este momento no tenemos la posibilidad de hacer visitas guiadas, porque estamos en pleno montaje. Van a llegar, si alguien viene a visitar, por supuesto, a los días de semana por la mañana, estamos ahí hasta las 13. Si alguien quiere venir, nos va a encontrar en estos días con pintores, con electricistas poniendo caños. Está bueno ir a un montaje, está bueno. Sí, yo he estado y es muy hemos muy recibido rico. visitas experimentales muy útiles, muy interesantes. Totalmente. Nos van a encontrar así, trabajando todavía con la fotocopia y poniendo el papel y meditando. Esta frase va bien aquí. Va bien acá. Así que la verdad que para nosotros es sumamente importante en este momento. Un aspecto interesante para quien nos quiera venir a visitar es que estamos armando la muestra. Entonces, claro, uno utiliza los objetos del patrimonio del museo. Claro. Pero también es verdad que queremos contar cosas para las cuales tal vez no hay objetos. Claro. O sea, tenemos muchísimas físicos, afeitadoras, digamos, muchísimas máquinas de escribir y muchísimos televisores. Así que eso por ahí no. Pero nos planteábamos la historia más reciente. A veces hay gente que piensa que las cosas más recientes no son interesantes, pero en realidad, no sé, estamos pensando, por ejemplo, en los espacios de encuentro, espacios de sociabilidad. Así como en otra época la gente se juntaba a jugar al billar o se juntaba a hacer un picnic en la Quinta Moresino, bueno, en estos últimos años, no sé, iba a la peatonal ahí frente a la Galería Plaza, iba a algún boliche, iban a, perdón, voy a nombrar cosas de mi época, que ellos iban a Tubax o iban a... no sé, cosas más anteriores, nombro a boliches, que yo, tipo Brancaleone, Maxim, digo eso como un ejemplo, clubes, sindicatos, lugares de reunión. Bueno, nos vendrían bárbaro tener o un carnet, o un llavero, o un vasito, un cenicero, cositas, recuerdo, que por supuesto lo quieran donar o prestar. Bueno, muy pensando en interesante estas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida del encuentro, cosas que tienen que ver con, no sé, desde la época de la dictadura, como la experiencia de Malvinas, el regreso a la democracia, bueno, en fin, son más cosas cercanas, más cercanas y que por ahí, bueno, forman la identidad de la ciudad, claro. Por supuesto, o sea, somos esa historia. Tal cual. Ana,
pero yo estoy encantadísima de conocerte. Muchísimas gracias por venir Yo al creo programa. que necesitaríamos una segunda parte. Sí, totalmente, Bueno. porque nos falta la parte De en los que italianos. claro, Claro, los por eso italianos. digo, nos falta la segunda parte. Porque hay segunda parte, sí. Bueno, muchísimas gracias al Vikingo, a Rafa, a Valen. A Ulises ya está acá. ¿Qué hace? Vino porque le gustó. Quiere ir al museo. Gracias, Flor, como No, siempre. por favor. Muchísimas gracias por hacer esta conducción. No, pero un placer. Y bueno, quédense con toda la programación de Vortex. Totalmente. Viene Mil Disculpas a la noche de 9:30 a 11. Y bueno, toda la programación el fin de semana. Que es buenísima. Están los chicos también. Exactamente. Bárbaro. Nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias.